Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con la clase más del curso Análisis Numérico. En esta ocasión vamos a ver fórmulas para las derivadas. A ver, este tema está relacionado directamente con el tema de diferenciación numérica. Cuando vimos diferenciación numérica expliqué un método para sacar la aproximación de la derivada de una función en un punto e hice un ejercicio. Pero sucede que hay varias fórmulas. En este caso voy a plantear cada una de ellas. La primera, f' de x sub i es igual a f de x sub i más h menos f de x sub i sobre h, cuyo error, lo siguiente es el error, se define como menos h medios por f2' de epsilon. Esta fórmula de aquí se define para puntos centrales. La siguiente, este aquí es el error. La siguiente, f' de x sub i es igual a f de x sub i menos f de x sub i menos h sobre h más h medios f2' de epsilon. Esta se llama fórmula hacia atrás. ¿Por qué se llama fórmula hacia atrás? Porque si yo tengo un punto x, digamos x sub i. Si yo a x sub i le resto h, estoy trabajando con x sub 0. Entonces estoy usando el punto actual con el que está antes. Por eso se llama fórmula hacia atrás. La siguiente. f' de x sub i es igual a menos 3 por f de x sub i más 4 f de x sub i más h menos f de x sub i más 2h, todo sobre 2h, y este aquí es el error, h cuadrado sobre 3 f3' de epsilon. Ya. Esta por lo general se usa para el primer punto. Siguiente. f' de x sub i es igual a 3 f de x sub i menos 4f de x sub i menos h más f de x sub i menos 2h sobre 2h, y el error se define como h cuadrado por f3' de epsilon sobre 3. Esta expresión de acá se usa para el último punto. Siguiente. f' de x sub i es igual a f de x sub i más h menos f de x sub i menos h, todo sobre 2h, más menos h cuadrado sobre 6 por f3' de epsilon. Y la siguiente, y la última, f2' de x sub i, que ya vendría a ser para la segunda derivada, es igual a f de x sub i más h menos 2 f de x sub i más f de x sub i menos h, todo sobre h cuadrado, más menos h cuadrado sobre 12 por f cuarta derivada. Esta se conoce como la central. Quisiera hacer la siguiente observación. Yo cuando les di el tema de diferenciación numérica les había planteado un ejemplo.
En el ejemplo nos daban la función f de x igual al seno de x y nos daban un conjunto de puntos 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 y un conjunto de valores que sería 0, 0.198, 0.3894, 0.5646, 0.7174 y 0.8415. Nos dieron esa tabla y nos habían pedido calcular en un primer caso la derivada de la función aproximada en 0 y en otro caso la derivada de la función aproximada en 0.4. Para la derivada de la función aproximada en 0 nosotros habíamos resuelto de la siguiente manera. La derivada del polinomio de x con respecto de x es igual a 1 sobre h por delta f sub 0, lo cual al desarrollarlo se convirtió en 1 sobre h por f de x sub 1 menos f de x sub 0. Aquí está el detalle. Si ustedes comparan esa expresión, es igual a esta. Porque si ustedes se ponen a pensar, si yo tengo x sub 1, acá tengo x sub 0, esto vendría a ser igual a 1 sobre h por f de x sub 1 vendría a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, porque la distancia que hay entre punto y punto es el paso de h. O visto de otra forma, f de x sub i más h menos f de x sub i. Esa es otra forma de verlo. ¿Cuál de estas fórmulas se parece? La primera, f de x sub i más h menos f de x sub i. Esta. Entonces, de ahí nace esa expresión, ¿no? O sea, esa es la expresión que utilizamos y nosotros al reemplazar los valores nos quedó un valor de 0.993 que sí corresponde a f', porque si yo derivo la función f', la derivada del seno es el coseno y el coseno de 0 es 1, entonces se asemeja bastante este valor con el de acá. Entonces el índice de error es muy pequeño entre el error real y el error teórico. Luego había un literal b en el que decía aproximar la misma función pero en 0.4, la derivada de la función en 0.4. Aquí está la cuestión. Cuando yo resolví ese problema lo hice utilizando un polinomio de segundo grado. Se puede hacer, pero el ejemplo decía utilizar un polinomio de primer grado. Si el ejemplo decía utilizar un polinomio de primer grado, teníamos que utilizar la misma expresión. La derivada del polinomio de primer grado con respecto a dx es igual a 1 sobre h por delta f sub 0, que haciendo la variante que vimos hace un ratito no es otra cosa que el f de x sub i más h menos el f de x sub i. Al reemplazar sería 1 sobre 0.2 que multiplica. Como estamos haciéndolo alrededor de 0.4, nos vamos a la tabla. Aquí está el 0.4. Yo necesito el f de x sub i más h, que sería el subsiguiente, porque si yo le sumo h sería el siguiente paso, que es 0.6. Entonces el valor que debo reemplazar es 0.5646. Y menos el f de x sub i, que vendría a ser el f de 0.4, que vendría a ser el valor de acá, 0.3894. Entonces reemplazo eso, me da un valor de 0.876. No es tan preciso como el resultado que se nos dio con el polinomio de segundo grado, porque si yo evalúo el valor real, que sería f', sería la derivada del seno, que vendría a ser el coseno, y en este caso el coseno de 0.4, este valor, el coseno de 0.4, es 0.921. Sí está un poquito más distante,
Pero esa era la forma correcta de resolver, porque eso es lo que nos estaban pidiendo. Solo hago la acotación de que yo lo hice con un polinomio de segundo grado para tener un nivel de mayor grado de exactitud, porque mientras de mayor grado sea el polinomio, más exacto será nuestra solución. Pero la forma correcta de haberlo hecho era utilizando un polinomio de primer grado, utilizando solo esta fórmula, que corresponde según el formulario, corresponde a la que es para puntos centrales. O sea, cuando hablamos de puntos centrales, nos referimos a puntos que están aproximadamente en el centro de la tabla que nos dan. A eso me refiero. Y obviamente punto final e inicial son los puntos al inicio o al final de la tabla. Ya hecha esa observación, esa aclaración, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente será un ejercicio tipo examen, que es una demostración. Vamos a plantearlo. Ejercicio tipo examen. Demostración. Obtenga una fórmula para aproximar la derivada de f. Aquí, eso dice el enunciado. Obtenga una fórmula para aproximar la derivada de f en x sub 1 utilizando el polinomio de grado 2 construido con los valores f(x sub 0), f(x sub 1) y f(x sub 2). Suponga que h es constante. Ya. Entonces, el problema para hacer la solución, vamos leyendo, ¿no? Obtenga la fórmula para aproximar la derivada de la función f en x sub 1 utilizando el polinomio de grado 2, construyéndolo con los valores f(x sub 0), f(x sub 1) y f(x sub 2). Entonces nos dice que nosotros vamos a armar una tabla donde vamos a tener los valores x sub 0, x sub 1 y x sub 2, que corresponderán respectivamente a f(x sub 0 y a f(x sub 1 y a f(x sub 2) ya en el rango, ¿no?, de la función. Y que tendremos entre cada valor una constante h que va a ser constante, ¿no? Todo esa teoría ya la sabemos, porque h es la diferencia entre los dos puntos x sub 0, x sub 1, x sub 1, x sub 2 y dos puntos cualquiera de la expresión. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a llegar a la expresión de la segunda derivada de x sub i. La expresión a la que vamos a llegar es a la expresión de la segunda derivada de x sub i. Ya. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Voy a hacerlo en otra diapositiva. Vamos a empezar de la siguiente manera. Primero planteamos un polinomio, que será el polinomio p sub n, de la siguiente manera: f sub 0 más x menos x sub 0 por f' de x sub 0 más x menos x sub 0 elevado al cuadrado por f2' de x sub 0 sobre 2 factorial. En este caso es un polinomio de Newton. Ya planteamos ese polinomio. Ahora el polinomio nosotros lo vamos a definir para la función f. F de x es igual a f de x sub 1 o f de x sub 0. F de x sub 0 más x menos x sub 1. Aquí ya estaríamos reemplazando el valor de x sub 1. ¿Por qué? Porque nos dice aquí alrededor en x sub 1, que tenemos que aproximar la derivada de f en x sub 1. Ya, entonces ponemos x menos x sub 1 por f' de x sub 1 más x menos x sub 1 al cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2 factorial, que sigue siendo 2.
Estamos usando un polinomio de segundo grado, como dice el problema, por eso solo vamos hasta al cuadrado, hasta x menos x sub 0 al cuadrado. Luego de eso, nosotros tenemos que evaluar. Como que evaluamos. ¿Qué es lo que evaluamos? Vamos a evaluar f de x sub 0 y f de x sub 2. Primero vamos a evaluar f de x sub 0. Al evaluar f de x sub 0 nos quedaría f de x sub 1 más x sub 0 menos x sub 1. O sea, en vez de x ponemos x sub 0. Eso es la evaluación. F' de x sub 1 más x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2 factorial o sobre 2. Luego nosotros tenemos que... primero vamos a reducir la expresión antes de proceder a hacer la otra evaluación. ¿Cómo la vamos a reducir? La reducimos de la siguiente manera. Primero, teniendo en consideración lo siguiente. Como vemos aquí, para yo sacar el valor de h, yo siempre, si yo tengo un intervalo o tengo puntos x0, x1, x2, para los valores de h, que vendría a ser este, y la distancia entre este y la acá, se define h como x1 menos x0 y h como x2 menos x1. Y estos dos valores son iguales, porque el h es constante. Entonces, teniendo eso en consideración, yo puedo decir que x0 menos x1 es igual a h, pero va a ser igual a menos h. ¿Por qué menos h? Porque h es igual a x1 menos x0. Y acá tengo x0 menos x1, al revés. O sea, como h es igual a x1 menos x0, si multiplico por menos, tendría este valor. Y menos h vendría a ser igual a x0 menos x1 al multiplicar el signo negativo. Entonces por eso aquí tengo menos h. Ahora acá x0 menos x1, lo mismo, me da menos h. En este caso sería menos h al cuadrado, porque está al cuadrado del polinomio. Y de esa forma nuestra expresión cambia de la siguiente manera. Esto vendría a ser igual a f de x sub 1, o sea, f de x sub 0 vendría a ser igual a f de x sub 1 más menos h por f' de x sub 1 menos h cuadrado sobre 2 por f2' de x sub 1. Luego, f de x sub 0 menos f de x sub 1 lo pasamos al otro lado, y esto es igual a menos h por f' de x sub 1 más h cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2 factorial, o sobre 2, porque 2 factorial es 2. Entonces, hasta ahí queda nuestra primera evaluación. Vamos a darlo ahí y pasamos a la siguiente. Nuestra siguiente evaluación es la expresión, la misma expresión de aquí, pero evaluado en x sub 2. Entonces vamos a proceder a hacer eso. La función evaluada en x sub 2 es igual a f de x sub 1 más x sub 2 menos x sub 1 por f' de x sub 1 más x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2. Entonces, lo mismo, x sub 2 menos x sub 1 nos va a dar un valor, en este caso de h. Vamos a la expresión de acá. X sub 2 menos x sub 1 nos da un h positivo, o por la analogía que habíamos hecho. x2 menos x1 h al cuadrado. Entonces al hacer ese cambio tendríamos que f de x sub 2 es igual a f de x sub 1 más h por f' de x sub 1 más h cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2. ¿Verdad? ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Sería f de x sub 2, el f de x sub 1 que está de este lado lo pasamos al otro lado a restar. Y esto es igual a h por f' de x sub 1 más h cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2. Entonces estas dos expresiones, esta y la de acá, las vamos nosotros a enfrentar para poder restarlas. Las vamos a enfrentar. Entonces procedamos a hacerlo.
las voy a enfrentar acá con este otro color. Planteando la primera, menos h por f' de x sub 1 más h cuadrado sobre 2 por f2' de x sub 1 es igual a f de x sub 0 menos f de x sub 1. Es la misma expresión que tengo acá, solo que las puse al revés. Puse primero menos h, puse primero este tramo y luego puse el tramo acá, f de x sub 0 menos f de x sub 1. Y ahora la segunda, asimismo, primero voy a poner este tramo, sería h por f' de x sub 1 más h cuadrado por f2' de x sub 1 sobre 2, y eso es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1. Entonces yo voy a restar estas dos expresiones. Al hacerlo, por ejemplo, se dan cuenta, esto de aquí, menos h por f de x sub 1 y h por f' de x sub 1 son las mismas, solo que este tiene signo menos. Entonces esta y esta se anulan. Luego la que está acá al lado, asimismo vendrían a ser las mismas expresiones, solo que tienen las dos y estarían sumando. Entonces me quedaría 2h cuadrado f2' de x sub 1 sobre 2. El 2 se simplifica con el 2 y esto vendría a ser igual. Acá f de x sub 0 no tiene con quién sumarse, así que baja. Menos f de x sub 1 con menos f de x sub 1 me quedaría menos 2f de x sub 1. Y esta última expresión, f de x sub 2 más f de x sub 2. Entonces hasta ahí ya tendríamos esa resta, ¿no? Entonces ya la expresión final me estaría quedando de la siguiente manera. f2' de x sub 1 es igual a f de x sub 0 menos 2f de x sub 1 más f de x sub 2. Todo esto sobre h al cuadrado. Luego lo vamos a ordenar de otra forma. f2' de x sub 1 es igual a f de x sub 2 menos 2f de x sub 1 más f de x sub 0, todo sobre h cuadrado otra vez. Y luego f2' de x sub i es igual a f de x sub i más h menos 2f de x sub i más f de x sub i menos h, todo sobre h cuadrado. Y ahí queda demostrado. Lo que hice en la última línea es lo siguiente. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el x sub 1, tengo aquí x sub 1, x sub 0 y x sub 2. O sea, x sub 0, 1, 2, en ese orden. Cada uno es separado por una distancia de h en la tabla. Entonces, si yo al x sub 1 lo llamo x sub i, si a x sub i le resto h, me da x sub 0. Entonces aquí sería x sub i menos h. Y si a x sub i le sumo h, me da x sub 2. Aquí sería x sub i más h. Por esa razón, aquí el x sub 2 se reemplaza por x sub i más h y el x sub 0 por x sub i menos h. Y ahí queda la demostración. Por si acaso no esté claro lo de los x, son los datos que nos dan al principio, el momento de tener que hacer la interpolación, la expresión, que no es otra cosa que el intervalo de a hasta b, o en este caso sería desde x sub 0 hasta x sub 1 hasta x sub 2, y yo voy segmentando en puntos a través de un segmento h, y yo sé que h es igual a b menos a sobre n, que es el número de intervalos. Entonces h sería igual a x sub 2 menos x sub 0 sobre n, que es el número de intervalos. En este caso sería 2 intervalos, porque solo estoy disparando en 1 y en 2 intervalos. Todo eso es la teoría que ya se ha dado antes. Ya, ahora sucede que esta misma demostración se la puede hacer también por otro
método, que es el método por Newton. Vamos a plantearlo aquí ahora con Newton. A ver, quisiera hacer la siguiente corrección. Algo simple. Cuando empecé a hacer la demostración, no es con el polinomio de Newton, sino con el polinomio de Taylor, con el que estoy usando aquí. El que voy a usar ahora sí es el polinomio de Newton. Ya vamos entonces con el polinomio de Newton. ¿Cómo se hace? Bueno, para el polinomio de Newton primero partimos obviamente del polinomio de Newton, pero este ya va a estar expresado en términos de la variable s. Ya, ese es el polinomio de Newton. En este caso solo vamos a usar un polinomio de segundo grado porque eso nos pide el ejercicio. Y debemos tener en consideración las siguientes expresiones de cambio de variable. S es igual a x menos x sub 0 sobre h. Si yo derivo esa expresión de s a de x, lo voy a hacer paso a paso para que no se confundan. Entonces s vendría a ser igual a x sobre h menos x sub 0 sobre h. Si yo derivo de s a de x, aquí me quedaría 1 sobre h y esto por ser una constante se hace 0. Y de esta expresión que está aquí yo puedo decir que h por ds es igual a dx, por tanto dx es igual a h por ds, que es un cambio de variable que tengo que hacer. Esto aquí ya lo he explicado antes en otro problema, donde expliqué por qué se define en términos de la variable s, que es el resultado de una combinatoria, lo expliqué. Entonces no voy a explicarlo de nuevo, sino que voy a partir directamente del polinomio de Newton planteado de esta forma, lo cual sí es válido para la demostración. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es derivar la derivada del polinomio de Newton de s, polinomio de Newton de segundo grado, porque eso nos pide el ejercicio, con respecto a dx. Esto vendría a ser igual a d a ds. Vendría a ser, ya haciendo el cambio de variable, ¿no? Porque acuérdense que dx es igual a h por ds. Sería d sobre h por ds. Y derivamos el polinomio el polinomio de Newton, pero solamente hasta el segundo grado. Y eso es lo que tenemos que derivar. Entonces vamos a proceder a hacer la derivada. Sería d sobre h por ds, f de x sub 0 más s delta f sub 0. Aquí vamos a romper paréntesis primero, sería s cuadrado menos s por delta cuadrado f sub 0 sobre 2. Ya sabemos que esos deltas son las diferencias finitas, ¿no? Continuando, ya derivando, me quedaría 1 sobre h. La derivada de este valor es una constante, se hace 0, más la derivada de esta expresión quedaría solamente delta f sub 0, y la derivada de esta expresión sería como el s cuadrado sería 2s y del s sería 1, me quedaría más 2s menos 1 que multiplica delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Ya, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer una vez que ya hemos derivado? Vamos a acomodar un poco la expresión. Primero, el s no puede estar ahí. Tenemos que hacer un cambio de variable. En este caso sabemos que s es igual a x menos x sub 0 sobre h. Entonces cambiamos el s lo vamos a cambiar por x menos x sub 0 sobre h, y eso menos 1. Y eso multiplica el delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Luego, como debemos saber que nosotros estamos
planteando esto a partir de un conjunto de datos de x, f de x, que se podrían ser x sub 0, x sub 1, x sub 2, en este caso hasta x sub 2, porque en este caso estamos tratando con un polinomio de segundo grado. Para un polinomio de segundo grado solo necesitamos 3 puntos. Entre cada punto y punto hay una diferencia de h. Ya lo habíamos visto, que h podemos definirlo como x sub 1 menos x sub 0, y h se puede definir como x sub 2 menos x sub 1. Entonces, aquí como tengo x menos x sub 0, que realmente debería ser x sub 1, menos x sub 0, este x sub 1 menos x sub 0 es igual a h. Entonces yo puedo reemplazar esto por h. Entonces me quedaría 1 sobre h por delta f sub 0 más 2h sobre h menos 1 por el delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Eso es igual a 1 sobre h multiplica delta f sub 0 más el h se hace 1, 2 por 1 2, 2 menos 1 1, delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Entonces tendríamos esa expresión. Aquí nos conviene hacer lo siguiente: 1 sobre h, sacar mínimo como un múltiplo 2, me quedaría acá 2 delta f sub 0 más delta cuadrado de f sub 0. Eso vendría a ser igual a 1 sobre 2 por h, que multiplica a 2 delta f sub 0 más delta cuadrado de f sub 0. Ya aquí viene otra cuestión. Todos sabemos, como ya lo habíamos planteado, lo voy a plantear mejor acá. De nuestra tabla de x y f de x nosotros tendríamos 3 puntos, que son x sub 0, x sub 1 y x sub 2, que son datos que darnos los problemas para poder desarrollar el polinomio. Aquí tendríamos f sub 0, f sub 1 y f sub 2. Bueno, mejor para que no se vayan a confundir, planteémoslo como f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2. Entonces, al yo restar este con este, que sería f de x sub 1 menos f de x sub 0, yo tengo mi primera diferencia finita, delta f sub 1. Al restar este con este, que sería f de x sub 2 menos f de x sub 1, yo tengo mi segunda diferencia, bueno, mi otra diferencia finita de primer grado, pero con un valor distinto. Y al restar lo de acá, que sería f de x sub 2 menos f de x sub 1 menos f de x sub 1 menos f de x sub 0, yo tengo mi segunda diferencia finita de segundo grado. Rompo paréntesis, f de x sub 2 menos f de x sub 1 menos f de x sub 1 más f de x sub 0. Me quedaría f de x sub 2 menos 2 f de x sub 1 más f de x sub 0. Entonces todo esto vendría a ser mi delta cuadrado de f sub 0, mi segunda diferencia finita. Y eso es lo que yo tengo que reemplazar acá. Entonces al reemplazar sería 1 sobre 2h, que multiplica a 2. El delta f sub 0 vendría a estar definido solamente como el delta f sub 0 es el del primer grado. Vendría a ser, este aquí es el delta f sub 0. Vendría a estar definido como esto: f de x sub 1 menos f de x sub 0. También se lo puede plantear como f sub 1 menos f sub 0. Entonces aquí ponemos f sub 1 menos f sub 0 más la segunda diferencia finita, que vendría a ser la de acá, lo podemos plantear como f sub 2, o sea, reemplazando esto, menos 2f sub 1 y más f sub 0. Entonces esto lo reemplazamos acá. Vendría a ser f sub 2 menos 2f sub 1 más f sub 0. Y eso ahí tenemos que reducirlo. Vendría a ser 1 sobre 2h, que multiplica a 2f sub 1 menos 2f sub 0 más f sub 2 menos 2f sub 1 más f sub 0. Entonces, ¿cómo se reduce esa expresión? 2f sub 1 con menos 2f sub 1 se anula. Entonces me quedaría, lo voy a continuar acá arriba, 1 sobre 2h, que
que multiplica. Aquí multiplicaría vamos ordenándolo a f sub 2 y esta expresión menos 2f sub 0 con más f sub 0 se resta, quedándome menos f sub 0 menos f sub 0. Entonces ahí ya estaríamos tomando todos los términos. Ya, esta expresión la voy a continuar acá abajo. 1 sobre 2h f sub 2 menos f sub 0. La podemos representar de la siguiente manera. 1 sobre 2h f de x sub i más h menos f de x sub i menos h. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo x sub 0, x sub 1 y x sub 2, que me corresponde a f sub 0, f sub 1 y f sub 2 en la tabla, el f de x, si yo digo que este de aquí es mi f de x sub i, para plantear el de arriba, que vendría a ser el del x sub 0, yo tendría que tener f de x sub i menos h, porque estoy retrocediendo un valor de h entre las distancias de x. Y para plantear el de abajo, el de acá, que también tiene una distancia de h en el dominio, esto vendría a ser igual a f de x sub i más h, tomando que x sub i es el del centro. Entonces, si cuadra, tendría f de x2 menos f de x sub 0, que es lo que tengo acá, como f de x sub i más h menos f de x sub i menos h. Entonces, la derivada de f de x sub i es igual a f de x sub i más h menos f de x sub i menos h sobre 2h. Listo, entonces aquí tenemos la fórmula a la que hemos llegado. ¿A qué fórmula corresponde? F' de x sub i igual a f de x sub i más h menos f de x sub i menos h sobre 2h. Entonces vamos al formulario. Corresponde a esta, f de x sub i prima, f' de x sub i igual a f de x sub i más h menos f de x sub i menos h sobre 2h. Corresponde a esta fórmula. Y la que habíamos encontrado en la primera parte de la demostración, que encontramos fue esta, que es f2' sobre h cuadrado. Esa corresponde a qué fórmula. Corresponde a la de acá. Entonces ahí está hecha la demostración de esas dos fórmulas de las derivadas, para aproximar las derivadas del tema de diferenciación finita. Del tema de diferenciación numérica. Entonces esta es una extensión del tema de diferenciación numérica que terminaría con esas demostraciones. Ya, los siguientes temas que nos faltan son temas para resolver ecuaciones diferenciales, donde vamos a ver método de Ron-Hecuta y otros más. Y con eso estaríamos terminando el curso. Nos vemos, fue un gusto saber de ustedes, nos vemos en la siguiente clase y nunca dejen de estudiar.